Parte 9. Eres muy diferente a ella. Capítulo 17 y 18. Lo siento, pero, ¿cómo se llama?, preguntó Riel. ¿Ella no le dijo mi nombre?, preguntó Noel de vuelta. Sí. Mi hermana no me dijo mucho, respondió Riel apresuradamente. Ante sus palabras, Noel sintió una sensación de dolor. El hecho de que Irene no dijera nada a pesar de ser quien solicitó verlo, rozó su orgullo. Observó el rostro de Riel por un momento y luego respondió con cara seria. Mi nombre es Noel Kristen. Se presentó. Si es Noel Kristen, entonces es el duque de Kristen, preguntó Riel una vez más. Sí, lo soy. La respuesta de Noel sorprendió a Riel. La identidad del remitente de la carta no estaba escrita en ninguna parte, ni siquiera dentro de la propia carta. La primera vez que Riel vio a Noel, pensó que era muy guapo, pero no pensó ni por un momento que este hombre pudiera ser Noel Kristen. Riel se sintió brevemente resentida por ese hecho, y luego se centró en la persona frente a ella. Oh Dios mío. He oído muchas cosas maravillosas sobre usted, duque. Soy su admiradora, dijo Riel con voz animada. ¿Qué quiere decir con eso?, Noel preguntó con cara de desconcierto. Riel juntó las manos con el rostro sonrojado. A menudo he oído historias sobre usted, duque. Es heredero, aunque sea hijo ilegítimo. También tiene excelentes habilidades literarias y de artes marciales y tiene a su lado muchas personas leales y devotas que arriesgarían sus vidas por usted. Es un honor conocerlo en persona de esta manera. A primera vista, era casi imposible ver a Noel fruncir el ceño ante el acto entusiasta de Riel. A decir verdad, Noel era consciente de que un hijo ilegítimo convertido en sucesor era inusual y por eso se convirtió en el centro de atención del público. Pero no estaba contento de que lo contaran así. Por cierto, ¿cuál es la relación entre el duque y mi hermana?, preguntó Riel, que había recobrado el sentido y cambió su expresión haciéndola ilegible. Noel pensó en cómo responder esa pregunta. Sin embargo, cuando pensó en ello, se dio cuenta de que no tenía nada que ver con Irene. Para ser exactos, estaban en la fase de construir una relación. Aún no tenemos ninguna relación. Noel no sintió que hubiera dicho una declaración falsa. Si Irene decidiera hacer un trato con él, ella lo ayudaría a heredar el ducado mientras él la ayudaría a salir de su casa. Pero, si no lograban llegar a un acuerdo, entonces él no tenía nada que ver con Irene. Fue una respuesta precisa a su relación. Ciertamente Noel no tuvo que explicar esa razón, no solo porque era incierta, sino porque era un secreto que solo Noel, Irene y Dios sabrían. Por lo tanto, Riel, que no sabía el verdadero motivo, tomó la respuesta literalmente y pensó que Noel e Irene no tenían ninguna relación. El rostro de Riel se iluminó con ese hecho, pero rápidamente controló su expresión y se obligó a parecer neutral ante su respuesta. Sin embargo, Noel no perdió el momento antes de que ella pudiera controlar su expresión. Eres muy diferente, Irene. Ella siempre parece desgastada, pensó Noel. Con ojos que parecían estar a punto de estallar en lágrimas, Irene también parecía estar a punto de desmayarse. Parecía como si fuera una persona conducida al borde de un acantilado. Fue su postura, su aire y la tristeza y desesperación que la rodeaban lo que había traído a Noel a ese lugar. Creo recordar que quería escapar de su casa, pensó Noel una vez más. No había podido enterarse de las circunstancias actuales de Irene dentro de la casa Chase a partir de su investigación. No había nada significativo que hubiera sacado del informe. Por eso, para aprender más sobre Irene, había venido directamente a este lugar del que ella tanto deseaba huir. Quizás no recibió mi carta, pensó nuevamente. De lo contrario, no había ninguna razón por la que Irene no lo recibiera en persona. Después de todo, ¿no fue Irene quien me eligió a mí y no alguien más?, se dijo a sí mismo una vez más, ahora con una visión mucho más clara de lo que estaba sucediendo. En primer lugar, por favor, entré. Mis padres están esperando. Invitó Riel sonriendo alegremente y entró primero después de decir eso. Sin embargo,
A Noel le resultó difícil mover los pies y seguir a Riel. Los padres que mencionó la hermana de Irene deben haber sido en referencia al conde Chase y su esposa. Estoy seguro de que esta no es una petición que Irene le pidió realizar, se dijo Noel con sospecha. De haber sido Irene, nunca habría informado a sus padres de la existencia de Noel, pues el único propósito de esa niña era escapar. Sabía eso por su breve interacción, y se dio cuenta por el hecho de que ella no era el tipo de persona sutil que informaría a sus padres de su llegada de esa manera. De ahí que también haya enviado la carta de forma anónima. Noel confiaba en su criterio sobre las personas y confiaba en su primera impresión de la chica que había conocido la noche anterior. De su breve charla con Riel, Noel ya pudo ver un fragmento de cómo estaban tratando a Irene en esta casa. Probablemente, sus circunstancias no la hacían muy diferente a él. Cambio de escena, Irene. Fue tal como lo esperaba. ¿Él no podía creer en mí? Se preguntó internamente Irene con decepción. Irene estaba segura que la criada había cogido todas las cartas que habían llegado y las había entregado temprano por la mañana, pero no le habían entregado ni una sola carta. No había llegado ninguna carta a su puerta y ya era tarde. Al menos pensé que me creerías. Pensó con tristeza una vez más. Irene era perfectamente consciente de que lo que hizo en el baile de la duquesa Yasmín fue un acto imprudente. No tenía nada que probar a su inocencia y respaldara que tenía motivos puros. Simplemente le pidió descaradamente a Noel que le creyera incondicionalmente. ¿Pero por qué? Irene estaba segura de que él le creería porque había visto brevemente que su compostura había sido alterada. Pero ella se había equivocado. Después de todo, sus esfuerzos fueron inútiles, él no creía lo que decía Irene. ¿Qué puedo hacer ahora?, se preguntó con desesperación. ¿Había logrado ganar 12 monedas de oro vendiendo su cuadro al comerciante la noche anterior? Si renunciara a su vida de aristócrata, podría ganarse la vida pintando y vendiendo sus obras de arte. Pero existía otro problema además de ese. Sus padres. Ellos nunca le permitirían independizarse. No es porque no puedan darse el lujo de preocuparse por mí, sino por Riel, pensó con rabia. Si Irene desaparecía, perderían a una persona que podría proteger a Riel y no había manera de que ella pudiera escapar de su casa. Pensar en ello, como ella era solo una mera herramienta para su amada hija menor, la hizo estremecerse de ira, pero al mismo tiempo, reconocer esta realidad la entristeció. Tampoco podía subestimar a las personas que la perseguirían. Ya sea viva o muerta, la perseguirían hasta poder arrastrarla de regreso. Además, ella era una aristócrata que no sabía nada sobre el mundo exterior. Toda su vida había estado protegida, su única existencia era para Riel. No había forma de que pudiera esconderse de ellos. Noel era el único futuro que tenía. Un futuro con el que alguna vez se había atrevido a soñar, pero que ahora yacía hecho añicos en el suelo, pisoteado por los pequeños tacones de terciopelo de Riel y sus padres. ¿Debería volver a verlo? ¿Debería intentarlo una vez más?, se preguntó con desesperación. Afortunadamente, Irene sabía dónde podía encontrarse con Noel Christen. Podría visitar ese lugar si así lo decidiera, pero ¿le permitiría el conde hacerlo? Incluso en un día normal, los padres de Irene no la dejaban salir de casa. No le dijeron a Irene el motivo exacto, pero Irene estaba segura de que era porque consideraban que era su responsabilidad apaciguar y cuidar a Riel. Como todos los mayordomos y caballeros estaban del lado de los padres de Irene, estaba segura de que les informarían sobre todos sus movimientos. Es asfixiante, se dijo Irene a sí misma, ya sintiendo unas manos imaginarias apretando sus vías respiratorias. Se obligó a respirar, ahogándose con el aire que serpenteaba hasta sus pulmones. Cuando Irene se enteró de la intención de sus padres, sintió como si le hubieran puesto una correa, estrangulándola lentamente. Excepto que, durante toda su vida, ella no había sido consciente de esta correa. Pero ahora, si se quedaba en esta casa, algún día moriría a causa de esta sensación de asfixia. Debería averiguar una vez más con la criada. Debió haberlo entregado si hubiera llegado, no. Estoy segura de que llegó, se dijo con esperanzas renovadas. Irene le había preguntado a la criada por la mañana,
pero ella le había dicho que no lo sabía. Sin embargo, Irene no podía quedarse quieta y caer en la desesperación. Tan pronto como Irene tomó esa decisión, saltó de su asiento, abrió la puerta y bajó las escaleras. La criada que se encargaba de clasificar y entregar las cartas estaba lavando la ropa. «Espera un minuto», ordenó Irene, atrapando rápidamente a la criada. La criada miró hacia atrás sorprendida. «¿Mi señorita Irene? ¿Qué es?», tartamudeó la criada. «¿Realmente no recibí ninguna carta? ¿Puedes comprobarlo una vez más?», preguntó Irene directamente interrumpiendo las palabras de la criada. «Sí. Pero realmente no recibió ninguna carta», la doncella tartamudeó. «Pero, por favor». Irene, que había empezado a suplicar a la criada nuevamente, de repente notó algo extraño. La mano de la criada que sostenía el cesto de la ropa sucia temblaba, sus ojos, que se habían abierto con sorpresa cuando Irene la había asustado, ahora evitaban ansiosamente su mirada como si fuera culpable de hacer algo que no debía haber hecho. Además, empezaron a formarse gotas de sudor en su frente, e Irene estaba segura de que no era por el sol que brillaba sobre ellas. Entonces, Irene se dio cuenta de que algo andaba mal. «Dime la verdad», exigió. «Ah, señorita», tartamudeó la criada. «La carta, ¿dónde está?». El tono de Irene se volvió frío. A cambio, la criada empezó a sentirse incómoda. La temperatura circundante pareció bajar. La criada, que desconfiaba del humor de Irene, cayó al suelo. «La verdad es», dijo la criada, empezando a contarle a Irene lo que había sucedido. Cambio de escena, punto de vista de Noel. «Tengo un corazón débil. He pasado por muchos momentos de crisis en mi vida. Desde que nací, mi vida ha estado llena de dificultades, lo que me ha impedido hacer amigos. Por culpa de mi corazón, nunca he podido salir de mi casa ni siquiera por un día. Esta casa lo es todo en mi mundo. Aunque todo el mundo es amable conmigo, siempre me he sentido asfixiada. Entonces escuché una historia sobre usted, Duque. Siempre pensando en lo increíble que debe ser como persona. Es realmente admirable y decidido a poder crear su propio destino». Riel sonrió gentilmente, contando sus penas y halagos. «¿Oh sí?». Noel respondió a Riel con una mirada desinteresada. Noel siguió a Riel por los pasillos de la mansión Chase para encontrarse con el conde. Había pensando que tal vez podría encontrarse con Irene en el camino. Sin embargo, mientras caminaba, ni siquiera pudo ver una señal de su existencia en esta casa. Siempre había mucha gente alrededor de mi hermana. Por mí retrasó un año su entrada a la academia, pero no pasó mucho tiempo conmigo. Ella siempre estaba ocupada y yo la seguía por detrás. Siguió contando Riel. Cuando Noel escuchó algo diferente a la verdad que ya conocía, terminó dirigiendo su mirada hacia Riel. Riel, que sintió la mirada de Noel, sonrió con el rostro sombrío. «Soy como una tonta, ¿verdad?», preguntó Riel lastimeramente. «Ah, claro». Noel respondió en voz baja. Estuvo de acuerdo con esa afirmación, pero el «tonta» no se refería a Riel, sino a otra persona. «Ah, aquí estamos. ¿Puede esperar un segundo? Les haré saber que el duque está aquí». Riel fue a la sala y dejó a Noel parado frente a la gran puerta. Noel observó la mansión, las elaboradas tallas de madera y las esculturas ocasionales. Se podría decir que el conde era rico. Por un momento, Noel miró la puerta bien cerrada y luego vio a una criada que pasaba. «Disculpe, ¿puedo preguntarle algo?». Las mejillas de la criada se tiñeron de rojo cuando sus ojos se encontraron con el apuesto hombre que de repente la había detenido. Ella asintió tímidamente ante la pregunta de Noel, lista para responder cualquier cosa que le preguntara. «Siento haberte hecho esperar. Entra, por favor». Después de mucho tiempo, la puerta se abrió y Noel fue invitado a entrar. La condesa se levantó de su asiento y le dio la bienvenida. «Oh, pase. No puedo creer que el famoso duque Kristen esté dentro de mi casa. Por lo que he oído,
¿Es realmente un joven inspirador? Es un gran honor conocerlo. Halagó la condesa. Dios mío, querida, no puedes hablar así. El conde regañó en broma a su esposa por la franqueza e intimidad que mostraba. Cuando Riel se rió por eso, la pareja se rió con ella. Lamento la visita abrupta. Noel habló secamente. Jajaja, está bien. Vamos, tome asiento. Espero que el té sea del agrado del duque. El conde señaló un espacioso sillón frente a la pareja. Gracias, dijo Noel tomando asiento. Mientras Noel se sentaba, Riel se sentó a su lado con cara tímida. Noel no tocó la taza de té cuando vio que aún salía vapor del agua caliente dentro de la taza. Inhaló profundamente y luego abrió la boca para discutir el propósito de su visita. De todos modos, ¿dónde está la señorita Irene Cha?, empezó a decir Noel. Entonces, nuestra Riel. Noel no pudo terminar lo que quería decir porque el conde había interrumpido groseramente las palabras de Noel. La condesa y Riel simplemente observaron en silencio desde un lado. Aunque su cuerpo es débil y frágil, es hermosa y más agradable que cualquier otra persona, elogió el conde. Sí, dijo la condesa. Nunca he demostrado estar enferma y siempre le he dado todo a mi hermana Irene. Por eso nunca antes había tenido un amigo adecuado, dijo Riel. Noel guardó silencio ante sus palabras porque no le importaba nada de lo que saliera de sus despreciables bocas.